Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 20 de diciembre, son las 7:01 y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada. Pero la verdad es que hoy tengo que empezar diferente porque va a ser básicamente el análisis, intentar ser lo más completo posible de todo lo que ocurrió desde el día de ayer, esta jornada de elecciones, también este día, el día D, ¿no? El día después de las elecciones, todas las reacciones, cómo han reaccionado los mercados, las diferentes opiniones, tanto de la política como del mundo social. Bueno, todo eso hoy lo traemos condensado en un capítulo, por así decirlo, especial del Cultura Express, en el que vamos a intentar contarles de manera resumida todo lo que ocurrió durante estas últimas, ya casi diría yo, 24 horas. Bueno, y un poco más desde que abrieron los colegios y todo eso, poco más de 24 horas, digamos incluso ya, 30 y tantas horas. Todo eso lo vamos a intentar condensar hoy en un solo programa de 30 minutos, así que esperamos que se vayan conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas para que ustedes elijan dónde les apetece más o dónde les conviene más conectarse, ya sea por YouTube, que tienen 2 canales, también por Instagram, también tienen Facebook, para que ustedes puedan seguirnos en este Cultura Express y además también todos los programas que tenemos en la parrilla de FF Live. Como siempre, les saludo, espero que hayan pasado un buen fin de semana. También invitarles que me vayan comentando todo con respecto a las elecciones, cómo lo vivieron, fueron a votar, no fueron a votar, cómo vivieron las reacciones, los resultados, les parece bien, les parece mal. En cuanto a participación, bueno, todo lo quiero saber hoy porque ya saben que aquí su opinión tiene y juega un lugar y tiene un rol muy importante en este Cultura Express, y así que nos vamos a dar después el tiempo de leer todos los comentarios, o intentar leer la mayoría de los comentarios que vayan llegando, sino también van a poder verlos ahí en la pantalla, porque ya saben que el equipo detrás de las cámaras siempre también selecciona mensajes y nuestra señora directora los coloca ahí en vivo para que ustedes también puedan leerse. Dicho esto, voy a lanzarles la encuesta del día, que no puede ser otra que el tema que ocurrió ayer, ¿verdad?, de las elecciones. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué opinas del resultado de la segunda vuelta presidencial? A, conforme; B, disconforme. Así de simple, así de breve, pero para que ustedes vayan y la contesten a través de los 2 canales de YouTube, también de Facebook o incluso de Twitter. Ahí pueden ir contestando a la encuesta y al final de la jornada de este programa daremos los resultados. Y la verdad tengo que comenzar ya a hablar de la pauta porque hay mucho que conversar, mucho que comentar. Ha sido una elección más allá del resultado, que les puede gustar a unos más y a otros menos. Tenemos que hablar de hechos y acontecimientos históricos. Se dieron cifras históricas en muchos aspectos diferentes y todo eso lo vamos a ir comentando. Y mientras ustedes, como siempre yo les decía, comenten también a través de los diferentes chats, porque aquí vamos a leer después los comentarios. Eso sí, como siempre les digo, toda opinión es bienvenida. Aquí no hay ni opiniones ni buenas ni malas. Mientras que se haga con respeto y respetemos también las opiniones del otro, todo es bienvenido. Y voy a empezar a hablar de, bueno, ya lo que sabemos y es la noticia que el próximo presidente de la República, quien asumirá el día 11 de marzo del 2022 y que va a sustituir al presidente, a relevar, mejor dicho, al presidente actual, que es el presidente Sebastián Piñera, va a ser Gabriel Boric Font. Será el nuevo presidente de la República que, como digo, asumirá en marzo. Según los últimos datos del CERVEL, que también están ya puestos en la plataforma, ya lo pueden ver a través del cervel.cl, con un porcentaje de mesas escrutadas del 99,9%, ya se le dio más que la victoria a Gabriel Boric. ¿Por cuánto ganó el magallánico, el diputado además electo? Por el 55,87% de los votos contra José Antonio Kast, con un 44,13% de los votos. Ya sabemos bastante la diferencia, mucho más de lo que muchos esperaban, que era 11 puntos. Ha sido una diferencia de 11 puntos. De hecho, lo veníamos comentando también en el Cultura Express, más allá de los datos que habíamos comentado que se iban a empezar a conocer las primeras números tentativos, se iban a conocer sobre las 7 de la tarde y más los definitivos sobre las 9, todo cambió porque hay que decir que todo fue muy rápido y ya prácticamente a las 9 era un secreto a voces quién iba a ser el nuevo presidente de la República. De hecho, ya las primeras señas
fueron a las 7:05 de la tarde aproximadamente, porque recordemos que a las 8 se cerraron los colegios. Parece la votación bastante rápida, expedita, sin aglomeraciones, sin problemas, como ocurrió la última vez ahí con personas que se quedaron ahí a puertas de votar. Bueno, parece que esto no se dio, también ustedes vayanme comentando cómo lo vieron, pero ya a las 7 de la tarde, como les comentaba, era un secreto a voces, son las 7:05, ahí en una entrevista que había dado Gonzalo de la Carrera, que es un diputado electo por el Partido Republicano, ya decía que era irremontable la victoria por parte de Boric, y hacía un llamado prácticamente a que ya estaba lista y zanjado el tema de los resultados. Y hay que decir que poco después, de hecho, las 7:19, ya José Antonio Kast también enviaba un mensaje a través de Twitter dando la enhorabuena y también asumiendo la derrota, diciendo que el próximo presidente de la República iba a ser Boric. De hecho, igual mandó un mensaje bastante conciliador, dice que Boric se merece todo el respeto, y también llamó a hacer una colaboración constructiva con respecto a esta victoria de Gabriel Boric. Y después, ya saben, un poquito después, sobre las 8 de la noche, ya se ponía en contacto también el presidente Piñera con Boric a través de videollamada, de Zoom, y tuvieron ahí el primer diálogo entre el presidente actual y el presidente electo. ¿Cuántas personas fueron a las urnas? Exactamente, como les decía, según los datos del CERVEL, con las 99,9% de las mesas escrutadas, son exactamente 8.364.534 personas que acudieron a las urnas. De estos, los votos válidamente emitidos fueron 8.270.318, exactamente. Nulos fueron 70.272 y los blancos fueron 23.994. Por lo tanto, finalmente, como les decía, 8.364.534 ciudadanos acudieron a votar en la jornada del día de ayer. Y vamos a empezar, el primer análisis tiene que ver con la participación, una participación llamada histórica. ¿Por qué? Porque según el padrón electoral, que ya saben que eran más de 15 millones de personas, aproximadamente acudieron a las urnas el 55,65%. Esto, por lo tanto, supera bastante la participación que hubo durante el plebiscito 2020, que fue un padrón del 50,98%. Por lo tanto, este había sido el plebiscito, la mayor participación histórica desde la vuelta al voto voluntario en el 2012, pero ahora fue superado por esta segunda vuelta presidencial. De hecho, nunca se había superado, no se habían dado estos porcentajes de haber superado desde el 2012 este 50% del padrón electoral, porque recordemos, ya les decía, que el sufragio, hay una diferencia entre también sufragio obligatorio, sufragio voluntario, que se instauró en el 2012. En cuanto a participación, como ya les digo, histórica, pero más allá también tenemos que ver qué ocurrió en regiones. 12 de 16 regiones tuvieron un aumento de entre un 5 y un 10% de la participación. Esto fue bastante notable y fue, ya decimos, también un punto súper importante para dar también la diferencia y la victoria a Gabriel Boric. De hecho, entre las diferencias de la primera y la segunda vuelta hay 1.200.000 personas más que votaron. Pero como ya les digo, en cuanto a regiones, 12 de 16 presentaron un aumento de participación entre un 5 y un 10%. Las regiones que más alta participación presentaron, sobre todo con diferencia a la primera vuelta, fue la región metropolitana, que aumentó en 10 puntos su participación. En la primera vuelta fue un 49,5% aproximadamente, ahora fue un 59%, es decir, unos 3,4 millones de personas, 550 más que en la primera vuelta. Otras regiones que presentaron una mayor participación, incluso por encima del 9%, me refiero del 9% más, fueron la región del Ñuble, que aumentó su participación en 9,72%, ahí ganó José Antonio Kast. También la región del Maule, que también presentó un aumento del 9,66%, ahí también ganó el candidato José Antonio Kast. Y la región de O'Higgins, que aumentó casi un 10% su participación, y en esta región ganó el actual y, bueno, el ganador de estas elecciones, Gabriel Boric. Con respecto a la zona norte y también, por ejemplo, el extranjero, no hubo mayor diferencia de participación,
si bien aumentó, pero solamente osciló entre el 1 y el 2% adicional con respecto a la primera vuelta. Hitos que se marcaron, más allá de la alta participación que decimos que es histórica, que no se habían dado estas cifras de un padrón tan alto, más de hecho del 50%, también hay que decir que Boric se ha convertido en el presidente más votado de la historia. De hecho, además, el segundo que superó también los 4 millones de votantes. ¿Quién había marcado el precedente o quién había alcanzado estas cifras o quién tenía mejor la medalla al candidato más votado de la historia de Chile? Pues serían las elecciones de 1993, cuando venció Eduardo Frei con un 57,9%, por un poco más de 4 millones, que fueron 4.040.000 personas exactamente. Y en estas elecciones recordemos que se enfrentaba a Arturo Alessandri, que quedó en segundo lugar, y también a José Piñera, que quedó en tercer lugar. Entonces, él oscilaba y tenía esta medalla, por así decirlo, al presidente más votado, con más electores que votaron por él de la historia, y ahora es superado por Gabriel Boric con estos 4.620.671 votos. Pero ojo, sí es verdad que se lleva la victoria con respecto a esto Gabriel Boric, al número de votantes mayoritario, pero no con respecto a porcentajes, porque ya sabemos que el padrón ha ido cambiando con respecto a los años, y la que tiene el porcentaje más alto es Michelle Bachelet, que lo tuvo en 2013 cuando se enfrentó en segunda vuelta a Evelyn Matei, que ella tiene de hecho exactamente un 62,17% de los votos, pero ganó con 3.470.000. Entonces hablamos de que el padrón también a lo largo de los años ha ido aumentando, y ahora mismo, como les digo, somos más de 15 millones de chilenos habilitados para las urnas. Más cosas. También otros hitos que se marcaron y también hay que reconocer, es el primer candidato en la historia que gana una segunda vuelta sin haber ganado la primera. Esto no se había dado nunca. De hecho, recordemos que en la primera vuelta el que se había impuesto había sido José Antonio Kast, que había vencido por el 27,91% de los votos, mientras que Boric se había quedado en segundo lugar con un 25,83% de los votos. Y la verdad es que marca esa diferencia porque no se había dado antes en la historia. Lagos había ganado en el 2000, también tanto Bachelet como Piñera en su primer mandato como en el segundo, siempre se habían impuesto en la primera vuelta y después habían ganado la segunda. Así que esto también, como dato, otro aspecto que no lo habíamos visto en la historia de Chile. Por último, también otra cosa que tenemos que analizar es que Gabriel Boric va a ser el presidente electo más joven de la historia de Chile. De hecho, ya sabemos que tiene 35 años, en muchos medios ya lo han tildado como el presidente millennial, ¿verdad?, por la edad que tiene, tanto nacionales como internacionales, también decimos estos medios, y quien tenía esta medalla al presidente más joven de la historia fue hace mucho, mucho tiempo, en 1826, cuando asumió Manuel Blanco Escalada con 36 años. Ahora va a ser el cumpleaños también de Boric, el 11 de febrero, cumplirá 36 años, así que asumirá también la presidencia el 11 de marzo con un año más, con 36 años. También tenemos que analizar qué pasó en las regiones, porque ya sabemos que Santiago no es todo Chile y hay diferentes realidades, y la ciudadanía votó de diferentes formas a lo largo del país. ¿Quién se impuso en qué región? Bueno, lo vamos a comentar. Para empezar, Kast se impuso en 5 regiones del país, que fueron Tarapacá, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. De hecho, en la Araucanía obtuvo su mayor porcentaje, con un 60,14% de los votos, pero ya sabíamos que en estas regiones ya había vencido durante la primera vuelta, por lo que eran un poco más previsibles. Pero la cosa es que en otras que había él vencido en la primera vuelta, ahora Boric arrebató este triunfo y se impuso con mayor cantidad de votos. ¿Qué regiones ganó Boric que antes había ganado Kast? Bueno, en Arica y Parinacota, también en O'Higgins, la región de los ríos, los lagos, y también Aysén. En otras regiones que habían ganado otros candidatos también se impuso, por ejemplo, en Antofagasta. Ya sabemos que la primera mayoría y que sacó mayoría de los votos fue Franco Parisi. Pues en esta región finalmente también se impuso Boric a Kast por 20 puntos por encima. Y, por ejemplo, en Atacama, que fue la región donde se impuso Jasna Proboste, la única donde se impuso Jasna Proboste, también venció Gabriel Boric
superando en 30 puntos a José Antonio Kast. En el resto, más o menos, ya decimos, se habían mantenido las victorias como las venía trayendo Boric en la primera vuelta. No hubo mayor diferencia, solamente la diferencia, sobre todo en participación, como les comentaba, por ejemplo, en la región metropolitana, que aumentó en un 10% con respecto a la primera vuelta. Por lo tanto, con este breve un poco resumen de cómo se dieron los datos y las cifras de esta segunda vuelta presidencial, también les pregunto, les consulto qué opinan con respecto a lo que fue pasando, a cómo ven estos resultados, qué les llama la atención, qué no les llama la atención y sobre todo cómo lo vivieron desde donde ustedes nos escriben. Y bueno, mientras que ustedes siguen escribiendo, voy a seguir comentando algunas cosillas más, por ejemplo, que ya decimos que fue una elección muy rápida en cuanto a resultados. Se esperaba que las primeras tentativas estuvieran sobre las 7 de la tarde, pero prácticamente a las 7 pasaditas ya era un hecho y un secreto a voces, incluso reconocido por el contrincario que era José Antonio Kast. Finalmente, como yo les digo, él reconoció la derrota a las 7:19 minutos aproximadamente y esto ya imponía esa victoria a Gabriel Boric. ¿Qué pasó después? Bueno, las conversaciones que tuvieron con Piñera, después también sobre las 9 de la noche ya se empezó a concentrar mucha gente, hubo grandes movilizaciones en todo el país, también aquí en la región metropolitana se instaló ahí, ya saben, un gran escenario en la zona de Santa Lucía, que es donde se pensaba dar también este discurso, también en Plaza Italia. Bueno, ahí se fue congregándose toda la gente. Y sobre casi las 10 de la noche, Boric ya como presidente electo dio su primer discurso a la ciudadanía y en la que sobre todo planteó varios puntos en lo que hizo sobre todo y principalmente un llamado a la unidad y a tender puentes con el resto de grupos de la política, sobre todo los que son ahora mismo el oficialismo y que se van a convertir en oposición. Y dijo que el futuro de Chile nos necesita a todos del mismo lado, que es el lado de la gente. También llamó a cuidar a la democracia día a día y también más o menos dejó entrever cuáles iban a ser los puntos más importantes durante el primer tiempo de su gobierno, como eran, por ejemplo, la salud, que dice que tiene que ser de mejor calidad y también que no discrimine. También habló de pensiones dignas, del drama de la vivienda y también del acceso a los servicios básicos. Además, también hizo hincapié en el llamado a cuidar el proceso constituyente, que dice que debe generar un encuentro y no una división. Eso sobre todo porque lo más seguro es que si se cumplen los tiempos y la cronología que tiene estipulado la convención, debería ser Gabriel Boric el presidente, si es que se aprueba en un plebiscito de salida, quien firme esta nueva Carta Magna. Hubo reacciones tanto nacionales como internacionales, ya sabemos sobre todo ahora reaccionó también más allá de José Antonio Kast, que era el que se enfrentaba directamente con Gabriel Boric en las elecciones. También hubo reacciones por parte del oficialismo, que se convertirá a partir de marzo en la oposición. Hablaron también los diferentes ministros, le dieron la enhorabuena y también coincidieron todos en hacer este llamado a la unidad y al diálogo. Pero también llamaron y hablaron los diferentes presidentes de los partidos del actual oficialismo. Por ejemplo, dijo Chaguán, que es el actual presidente de Renovación Nacional, dijo que iban a hacer una oposición dura, justa, pero constructiva. También dijo Macaya, que es el presidente de la UDI, dice que su oposición no será una oposición, ellos no serán una oposición que niegue la sal y el agua. Y también, por ejemplo, Evópoli dijo que será una oposición dialogante y convocante. Hay algunas reacciones que siempre, como les digo, tenemos que saber las dos caras de la moneda de cómo reaccionaron de un lado y de otro. Esto en territorio nacional. También hubo reacciones en el ámbito internacional. Bueno, ya saben, hemos ocupado y ocupamos como Chile portadas de todo el mundo. Hay diferentes medios, la BBC, también El País de España, bueno, muchos medios, tanto de aquí, de la zona de América, también como de Europa, por ejemplo, dieron a conocer diferentes respuestas y también felicitaciones al actual presidente de la República electo. Ahí parece que se está conectando alguien que no tenía ni idea que se iba a conectar. Hola Gino, ¿cómo estás? Muy bien, querida Yasmina, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí no sabía que ibas a venir, pero bienvenido a este Cultura Express. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, me quise tomar unos minutitos. Hoy día me han llamado una cantidad de gente de que está asustada, tiene miedo con el tema de los ahorros previsionales, con el tema de sus inversiones. Hay mucho miedo, Yasmina, en el aire. Creo yo que hay que hacer primero un llamado a la calma, que es súper relevante porque obviamente de que hay que entender de que efectivamente hubo una enorme mayoría que votó por Gabriel Boric, 4,5 millones de personas, pero que también hubo 3,600,000 personas que son la misma elección de los que votaron por Piñera que votaron por Kast. Es decir, por más que proporcionalmente se vea de que fue una paliza, absolutamente, pero igual hay 3,600,000 personas que claramente no lo están pasando bien, están con miedo. Y hay que transmitir eso y responder, yo creo, responder un poco de qué es lo que puede pasar, cuáles son los eventos que uno puede avisorar adelante. Yo creo que el tema clave es que Boric tiene que dar la señal, porque mira, si fuese por Congreso, porque muchos dicen, no, que el Senado va a parar la apropiación de los fondos de la AFP para que pasen a un sistema. Boric dijo en su programa que iba a ser voluntario. Ese voluntario es un límite de que con el sistema de reparto no te va a dar, si hay que sincerar las cosas, no tengo ningún prejuicio, pero creo yo que si en dictadura el gran error fue haber impuesto solo ir desde reparto hacia el sistema de AFP, también en democracia sería un gran error imponer regresar todos por obligación, por lo menos desde los ahorros futuros, a un sistema de reparto. Tiene que haber libre elección. Y en eso son pequeñas adaptaciones que va a dar las señales correspondientes. Si es que no se dan esas señales, yo creo que realmente, obviamente, es una situación de riesgo importante, porque esto va a afectar los bonos del Estado, va a subir las tasas de interés, el subir las tasas de interés puede hacer caer fuerte fondos tipo CDE, pero aparte hay un contexto en que con el Omicron hay un riesgo importantísimo hoy en día en los mercados globales. La última parte de semana ha estado muy volátil, y también se podría dar un escenario de esta caída en tándem que tanto nosotros la hemos anunciado, y que por lo tanto la gente no va a tener dónde protegerse. Y obviamente que es una situación que a la gente lo pasa mal. Entonces creo yo que por más buen acto democrático, y felicito a Gabriel Boric, el nuevo presidente, tiene una enorme responsabilidad en lo que sea de colaboración, vamos a estar siempre, nosotros tenemos que estar con el presidente que sea, uno tiene que apoyarlo para que lo haga lo mejor posible. Y esto lo hago desde ser constructivo. Hoy en día un sistema, tú lo mejoras, no lo destruyes. Lo que se hizo antiguamente con el sistema de reparto fue destruirlo. Ese fue el gran error del sistema del año 81, que se forzó a todos a ir a AFP, pero no estaba la posibilidad de regresar, la libre elección. Y si cometemos el mismo error, al final en 40 años más vamos a volver y va a venir, el péndulo se mueve y vamos a ir de nuevo a otro sistema y vamos a estar así cada 40 años y no tiene ningún sentido. Entonces creo yo que tiene que dar una imagen de tranquilidad a las personas, de libre elección, porque mucha gente está realmente con mucho miedo y hay que decir las cosas por su nombre, querida Jazz. Sí, bueno, mira, ya que estás aquí podemos comentar varios aspectos económicos, más allá de los resultados, lógicamente, que hay que decirlo también, fue una victoria bastante aplastante, se esperaban que ganara, pero no sé si con la diferencia de 11 puntos. Y yo creo que sobre todo el punto estuvo en el aumento, lógicamente, de la participación, que también tenemos que decir que es histórica, no se habían dado estas cifras, pero sobre todo de la gente joven, que fue a votar, fue mucha gente joven a votar. Mujeres jóvenes. Yo por lo menos lo vi. Hay un análisis que salió en La Tercera con Big Data, que las mujeres menores de 50 años fueron las que generaron esta avalancha, que se generó, de hecho, es chistoso a nivel como de análisis electoral, porque se generó como cuando Piñera le ganó a Guillermo, fue por un tema de miedo de Chilezuela, como que al estar Kast, muy que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, de que, no sé, estaba Johannes Kaiser que le quita el voto a la mujer, todo eso generó un tema muy profundo en las mujeres.
y generó miedo, y lo estoy tratando como tal. Entonces, y más encima, no sé, Kass apareció con, no, José Piñera es mi ídolo, después fue Antofagasta, imagínate el error, que nadie lo ha dicho, ¿por qué fue barrido en Antofagasta? Parisi cuando compitió en la primera vez, fue muy fuerte en Antofagasta y sacó prácticamente los mismos votos, no sacó ni más ni menos. Eso nadie lo ha dicho. Pero Parisi la primera vez que fue, su gran enemiga era Evelyn Matei, que lo vapuleó. Y en la segunda vuelta, cuando fue Matei con Bachelet, todos los de Parisi no votaron. Votaron 1 millón de votos menos. Eso es un análisis que es muy de detalle. Entonces, cuando viene y Kass va a Antofagasta con Matei, es no entender nada, estratégicamente hablando. Entonces, obviamente que Isquia, por el otro lado, en vez de una Matei, que es Matei, que es decir, que es la peor candidata de la derecha en la historia moderna, y por el otro lado Isquia va al norte y da vuelta a Arica, da vuelta a Antofagasta, y potencia, Coquimbo, fue una masacre. Entonces, el tema realmente fue una masacre completa. Boric tiene ahora mucho poder porque es un presidente que no se le puede decir, oye, pero votó menos de la mitad del país. No, fue la elección más alta. Y por lo tanto, y él va a decir, oye, mi programa estaba eliminar a la AFP y está, lea el programa. No podemos reclamar ahora de que si lo leíamos, yo hice un análisis leyendo los dos programas y la gente eligió mayoritariamente, algunos vieron este análisis, algunos no lo han visto, perfecto, pero hoy el escenario es que Boric va a ir por un sistema de reparto. Y acá es donde creo yo que está el detalle más conflictivo. El Senado probablemente no se lo va a aprobar, porque está mitad y mitad. Y por lo tanto, la única llave para hacer realidad su promesa es a través de la constituyente. Y la constituyente ya se está hablando de que quiere eliminar el Senado, quiere eliminar el Tribunal Constitucional. Entonces, creo yo que en este caso hago un llamado incluso a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric, a dar las señales correctas, que aprendan de la historia, que por favor no hagan lo mismo que hicieron los militares de forzar a ir un sistema de capitalización individual. Tienes que dar libertad entre ambos sistemas. Si tú das libertad entre ambos sistemas, la gente va a estar mucho más tranquila, va a estar mucho mejor y le va a dar estabilidad de flujo al país para que pueda financiar su programa de gobierno. Si es que tú vienes solo por expectativas y eliminas los flujos futuros, es quitarle toda la inyección económica a Chile, es que suban las tasas de interés, que los dividendos se te dupliquen o tripliquen. Ojo con lo que estoy diciendo. La gente con tasa mixta, con tasa variable en UF, te puedes llegar a triplicar el dividendo. Entonces, de la nada se te puede ir una situación económica que se te va el dólar a 1.500 pesos. Mira lo que estoy diciendo, dólar a 1.500 pesos. Se te pueden ir los dividendos, la gente que paga 200 lucas, que se te vaya a 600 lucas por la tasa variable más la UF. Y por lo tanto, vivir una profunda crisis económica y financiera por no saber hacer las cosas bien. Ya, ganaron sus ideas, perfecto. ¿Quieren reparto? Por supuesto, pónganlo. Pero no cometan el error que cometió José Piñera, no cometan el error que hizo Pinochet de imponer un sistema. Los sistemas son en libertad. Y de esa forma, la gente, si hacen un mejor sistema, la gente sola se va a ir, pero paulatinamente. Y esa es la forma inteligente de hacerlo. Entonces, creo que ahí está el detalle que si Boric es sabio, lo va a poder hacer. Y si es que es tosudo, va a autopagar una gran crisis económica financiera. Y obviamente que las personas son las que van a quedar más desfasadas en esa situación. Y bueno, Gino, comentando esto y también hablando un poco más allá de las pensiones, tenemos que hablar de diferentes indicadores económicos que, bueno, se cumplió más o menos las expectativas que ya se sabían que podían pasar, que era que al día post elecciones podía caer la bolsa, también podía subir el dólar, al igual que también pasó, recuerdo, con las elecciones de la convención en mayo. Pero también es verdad que hay muchos actores de diferentes ámbitos, como por ejemplo el presidente también de la Bolsa de Santiago, que dio una entrevista que, a pesar de verdad que cayó la bolsa y abrió, de hecho la bolsa de hoy con una caída casi del 7%, dijo que esto era previsible y que es normal
y que se espera que se vaya recuperando poco a poco, porque sobre todo el discurso que dio Boric dice que es bastante conciliador y eso genera una tranquilidad en diferentes actores del mercado. ¿Tú cómo lo ves eso? A ver, yo tengo que ser lo más directo posible. Todas mis inversiones están en dólares. ¿Por qué Feliz y Forrado era tan apreciado por las personas? Y eso es lo que hay que entender. Porque yo movía mi plata y comunicaba a la demás gente, yo moví mi plata. Se basaba en la consecuencia, en un valor que se llama consecuencia. Entonces, si yo digo, todo mi patrimonio lo tengo invertido en dólares, es porque soy consecuente al recomendar de que, claramente, el que se haya roto el precio máximo, que era 8.69, que se había logrado hace como un año y medio atrás, y que hoy día subió a 34 pesos y cerró en 8.74, claramente se rompió un máximo, y al romper un máximo, la tendencia va a seguir. Puede que Boric llame a la calma, que arme un extraordinario equipo ministerial, pero el tema crítico a nivel de finanzas es el problema, el tema de pensiones. Y lo explico de una forma lo más simple posible, pero tengo que explicarlo. Nosotros los trabajadores somos dueños de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Pero para venderlo, imagínate, algunos dicen, no, retiremos el 100%. Es no entender de que solo por ofertar 200.000 millones de dólares, nadie lo va a poder comprar y te van a pagar con suerte 100.000. Por lo tanto, perdiste la mitad solo en el proceso de venta. Por eso es que nosotros siempre decíamos, hay que hacer un retiro anual. Siempre en nuestro programa de gobierno estaba un retiro anual, porque tú puedes ir retirando la rentabilidad, nunca el capital. Si tú tocas el capital, pierde valor. Entonces, solo por la amenaza, y eso es lo que te quiero tratar de transmitir, de los 200.000 millones de dólares se pueden perder 100.000 solo por la amenaza de que no ingresen flujos nuevos al sistema de AFP. Mira el detalle, incluso aunque cumpla la parte voluntaria, es decir, cumple su programa, lo anterior no lo toca, pero la amenaza de que ya no va a haber nueva inyección, porque ahorramos todos los meses, si mal no recuerdo, como 500 millones de dólares, puedo estar un poquito mal en las cifras, pero esos 500 millones de dólares se invierten y van comprando acciones y por lo tanto te mantienen el precio de mercado. Entonces, hay un tema, tú dejas ese flujo futuro e inmediatamente afectas el valor actual. Y si empieza a caer la bolsa, empieza a caer tu valor actual. Si caen los bonos, cae tu valor actual. Y por eso es que hablo de que solo por expectativas se puede perder la mitad de los ahorros. Y segunda parte, como no van a poder financiarlo, la única forma de financiar el sistema de reparto es tomando los ahorros. Sí, hay que ser bastante claro, no dar las cifras de un sistema de reparto sin tomar el ahorro acumulado. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que hoy día dar las señales Gabriel Boric. Tienen que entender de que por más que incluso suavicen con ministro y todo, el tema crítico es pensiones, porque eso afecta las finanzas de largo plazo. Insisto, se aumenta el riesgo país, las tasas de interés suben y los créditos hipotecarios ya hemos visto, pasamos de una tasa de 1,5, hoy en día está en 5, y del 5 vamos a pasar a 6,5, 7 u 8. Y eso en el dividendo es lo que yo hablo de que un dividendo de 200 lucas se te va a ir a 400 o va a terminar en 600.000 pesos. Entonces, eso es sacar dinero del bolsillo de la gente y hay que tener mucho ojo. Entonces, no quiero ser catastrofista, quiero ser lo más realista de que no cometan el error que hizo Pinochet, de poner una pistola al pecho y llevarte un sistema. Los sistemas tienen que ser flexibles, de libre elección. Si tú das la libre elección, solo ese detalle, inmediatamente, por expectativa, se nivela, no se genera la expectativa y por lo tanto se mantiene el valor y eso le da la estabilidad para que los créditos hipotecarios no suban las tasas de interés y no se afecte financieramente el sistema. Hoy, el mercado fue bastante claro. Subió el dólar 34 pesos, un máximo histórico en la historia de Chile. Es decir, pongamos las cosas en contexto, fue bastante claro. El IPSA perdió un 6%, ha tenido una tendencia, ha estado en un canal lateral que va entre 4.600 y 4.000,
rompe hacia abajo 4.000 y se va a ir probablemente a 2.700. No hoy día, pero en los plazos de los próximos meses, según las señales que dé Gabriel Boric. Entonces, obviamente que una cosa es distinta a la candidatura, ya salió electo, ahora hay que gobernar, y gobernar es administrar, y administrar sin generar falsas expectativas, porque también a su gente le prometió sistema de reparto, eliminar a la AFP, pero eso tiene costos enormes, que son los que yo he estado tratando de transmitir ahora a las personas. Bueno, Gino, pero de todas formas ahí tenemos que hablar de que tiene que hacer, bueno, esto es todo muy gradual, y hablamos que también hay muchos actores entre medias, porque hablamos de un Congreso que fue bastante, digamos, mitad a mitad, y también un Senado bastante mitad a mitad, que eso le generó una tranquilidad al mercado de por sí, porque se sabía que no se pueden hacer de ninguno de otro estilo cambios muy radicales. Simplemente tiene que haber, va a tener que haber desde marzo un consenso y un diálogo entre los diferentes actores, y bastante diversos además. Tenemos que decir que ahí se ha formado una Cámara de Diputados bastante diversa, y también un Senado. Es que, siendo súper sincero, la constituyente la domina el Frente Amplio y la controla, seamos realistas. El Congreso vale en este momento champiñón. Hay que, insisto, yo estoy haciendo mi análisis, puedo estar equivocado, pero tengo que transmitir mi punto de vista. A ver, primero hay ciertas reflexiones. El Congreso no va a parar el tema se define en la constituyente. La constituyente dice se cierra el Senado, y se cierra el Senado. La constituyente dice se cierra el Tribunal Constitucional, que es el que verifica que las leyes no sean inconstitucionales, y se va a cerrar el Tribunal Constitucional. No lo estoy inventando yo, ya hay una discusión, una gran mayoría, 11 personas de más de 15 que participan en la comisión respectiva, están por eliminar el Tribunal Constitucional, incluido Daniel Stingo, también otro abogado que salió del sur y que estaba en su momento en FIF Live, ¿cómo se llamaba?, que era de Punta Arenas, también está por eliminar el Tribunal Constitucional. Entonces, entendamos cuál es la realidad. La realidad es que la mayoría de la gente eligió a Gabriel Boric como presidente. Y como presidente, él prometió eliminar a las AFP, con todo lo que eso implica. Pero para lograr eso, necesita, obviamente, que se lo apruebe el Senado. ¿Cómo lo va a hacer? No se lo va a aprobar el Senado. El único camino es que tiene que la constituyente elimine el Senado, que estaba dentro de los planes. Y por lo tanto, ahí se va a venir una pugna de poderes bastante fuerte, porque es un choque de poderes, es decir, una constituyente contra un Senado. Esa va a ser la gran pelea en esta situación. Entonces, creo yo que, insisto, es una situación que es compleja, que no hay que mirarla ni más ni menos. Y lo otro, una reflexión para toda la gente de centro, toda la gente que es de derecha, que hoy día rasga de vestidura. Disculpen, con todas las diferencias que yo puedo tener con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, ellos hicieron un trabajo desde el colegio. La Revolución Pingüina, trabajaron por años en la universidad, llegaron al Congreso y ahora llegaron al gobierno. Hay una trayectoria y hay un equipo, es decir, está atrás, que la Isquia, que Camila Vallejos, rostros nuevos, juveniles, el mismo Giorgio Jackson. ¿Qué rostro juvenil tiene la derecha? Te pregunto así como sinceramente. Que yo sepa, no mucho, desde luego. Piensa que Kast era el joven de 56 años y fue con Matei y Antofagasta, lo cual es no entender nada, Entonces, insisto, por ejemplo, yo soy una persona de centro, a la comunidad le puedo transparentar ciertas cosas que he ido averiguando, porque es importante que muchos dicen, oye, ¿por qué pasó lo que pasó con FIF y con Gino Lorenzini, etcétera, etcétera? Nosotros recuerden que tratamos de participar del proceso constituyente. Y por una conversación con un diputado de centro, por decirlo, centro-izquierda, me reconoció Gino, si la izquierda nos dio susto que levantara 100.000 firmas, que se armara un movimiento político, que se metieran en la constituyente, y nosotros te pusimos la lápida en la constituyente y después eliminamos a Félix Forrados por lo mismo. Mira lo que estoy diciendo. Y después, y por esto hay que ser autocrítico, si uno quiere evolucionar, tiene que ser autocrítico. Y después,
Cuando, por ejemplo, de mi parte salió una colaboración tanto con el PDG como el Centro Unido, una vez que el PDG agarró un poco de poder, se formó partido político, la democracia digital la aplican solo cuando les conviene. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ¿por qué no hubo democracia digital para elegir a los directores del partido? Los directores del partido era sí o no, pero no eran dos listas. Y eso fue una situación bastante grave. Después, en el Partido de la Gente, los directores se pusieron sueldo, no sé, el presidente Luis Moreno, 3,5 millones de pesos. Preguntó por democracia digital a su gente, a sus bases, oye, ¿me autorizan este sueldo? No lo preguntó. Entonces, cuando tú tienes una inconsecuencia entre que no, democracia digital es lo más importante para afuera, pero internamente no aplicas esa consecuencia, se genera un quiebre natural. Y hago mi disclosure, no me interesa volver a la política, yo ya di un paso al costado, traté de colaborar, y cuando traté de colaborar, es decir, gente que me acuerdo perfectamente que cuando se inscribió el Partido de la Gente me decían, Gino, salvaste al partido, era imposible que levantáramos las 30.000 firmas. Y esa misma gente que después daba el abrazo, venía y armaba grupos de WhatsApp para atacarnos como personas. Entonces, lamentablemente la política tiene este tipo de cosas que son muy sucias. Pero por lo mismo, yo digo, el ciclo político mío se cerró, y quiero ser bastante claro con este punto. Bueno, tampoco uno lo puede agregar como que cosas pasen a futuro, pero hoy como motivación no tengo, es decir, acá claramente hubo una operación de la izquierda para sacarnos de 2 elecciones no hay que olvidarse, nos sacaron del proceso constituyente, 88 candidatos, nos sacaron de la presidencia, no hay que olvidarse de eso. ¿Cómo hubiese sido estas elecciones si es que, no sé, hubiese aparecido Gino Lorenzini diciendo todas las cosas que había que hacer con la AFP? Yo creo que algo distinto hubiese pasado en la discusión, en lo que piensa la gente. Entonces, ¿existe realmente democracia si ni siquiera te dejan participar? ¿Soy chileno realmente? Porque un derecho de un chileno es poder participar de un proceso. Con la gente que colaboras, es la misma gente que después te trata de destruir. Y no respetan el principio, porque finalmente el PDG es el partido de la gente, y lo que los invito es que por favor tienen una gran oportunidad para Chile, que se necesitan partidos de centro, pero los partidos de centro tienen que respetar sus principios. Si su principio es la democracia digital, todas las decisiones deberían tomarlas con democracia digital, no solo el que un par de elecciones y cosas importantes como cuánto se paga la directiva, eso callado en 4 paredes. Entonces, lo que tenemos hoy en día en Chile es una grave crisis valórica, de consecuencia, y lo que yo invito a todos los jóvenes que han desarrollado cultura del ahorro, todas las mujeres que han desarrollado cultura del ahorro, que aparezcan nuevos liderazgos. Bueno, la gente es libre tienen que armarse movimientos y hacer la pega que reconozco que hicieron Jackson, Boric, la Camila Vallejos por décadas. Y hoy terminaron teniendo el poder. Ojalá que el poder, recuerden, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y por lo tanto espero que tengan las mejores vibras, que logren sacar adelante todas las presiones políticas, económicas. Debe ser algo terrible, lo digo sinceramente, es decir, la valentía que tiene que tener Boric para enfrentar esta situación como presidente de la República es no menor. Las presiones de todos lados. Entonces, hay que reflexionar, hay que estar tranquilos. Obviamente se generó todos estos movimientos en el mercado, pero creo que hay que aprender de los errores del pasado. Si Pinochet obligó a ir a capitalización individual, no puede ser que 40 años después obliguemos a ir a reparto, porque más encima los sistemas de reparto están quebrando en Europa. Entonces, da libre elección. Ese es el punto que puede dar tranquilidad a las personas, y que esto, en vez de transformarse en una situación financiera caótica, con un petróleo en 2 lucas, el litro de benzina, en un dividendo que se te dispara al triple, termina en una situación bastante normalizada. Ese es el punto crítico, que tú tengas la libertad de elegir, y no por una mayoría
circunstancial, imponerle al otro bajo metralleta, no, tú te vas para allá. Eso es tan antidemocrático. Entonces, es mi llamado, mi invitación. Quizás no me escuche nunca, quizás sí me escuche, pero sí creo que la derecha está en el piso, no está entendiendo lo que está pasando, que eso es lo más grave. Y nunca es bueno en un Estado de Derecho de que quede tan debilitada una parte. Acá la verdad es que probablemente vayan a haber varios gobiernos de izquierda. Probablemente después venga, no sé, Camila Vallejo, La Isquia, Giorgio, y en eso hay que reconocer. Pero yo lo que les llamo a que tengan sabiduría y que no pasen aplanadoras y que respeten un principio que es básico, que es la libertad y el derecho de propiedad de las personas. El derecho a herencia es algo importante para dejar a los hijos. Creo que no cometan el error que hizo en la dictadura, porque si no cuando tú pasas se llama el péndulo. Si pasa de un extremo, 40 años después nos pasamos al otro extremo. Y después va a volver de nuevo al otro extremo. Y esto no es sano para Chile, ni para los chilenos. Entonces, ese es mi punto de vista. Al que le pueda molestar, le pido disculpas, pero prefiero plantear mi opinión tal cual es. Bueno, Gino, la verdad es que ha sido un análisis bastante completo que nos has hecho, pero también más allá del resultado de las elecciones, que yo creo que ha sido bastante contundente, la verdad. Como repito, Exacto. creo que arrasó Boric, y eso es así, y además con una diferencia que hay algunas encuestas que ya le decían que iba a ganar, pero yo creo que no se preveía esta ventaja de 11 puntos ni tampoco la tan alta participación. De hecho, yo creo que se esperaba un poco más, pero no sé si 1.200.000 personas más de las que asistieron ayer a las urnas. Pero más allá de eso, y lógicamente habrá que dejarle también que gobierne, eso es importante también, y también esos puentes que él dice que tendió y que también el oficialismo también ha tomado un poco, esos llamados a la unidad y a intentar dialogar y por lo menos hacer críticas constructivas, por lo menos las intenciones también están, y veamos qué pasa a partir del 11 de marzo cuando se vayan colocando un poco las piezas del puzzle, porque también, como digo, hay que, por lo menos lo que creo que hay que también ver lo que vaya pasando en el Congreso, que hasta ahora y hasta que haya cambios con la convención, es el que hay y tiene que ir negociando para ir sacando diferentes proyectos y desde luego va a necesitar mucho diálogo y mucha conversación para plantear ciertas cosas que él ha planteado, porque como tú bien dices también hay un grupo de personas que no lo votó y que también va a tener que intentar llegar a ellos con sus medidas porque él tiene que gobernar para todos, por lo menos. Pero Exacto. más allá de eso, Gino, quiero saber, porque quedan también 81 días para el fin de este segundo mandato del presidente Piñera, para algunos bastante nefasto, diríamos, y para otros también el peor gobierno de la historia. Y bueno, entre otras cosas también que se conversó hoy en La Moneda entre Piñera y Boric, que están ahí intentando ya hacer todo este traspaso de cambio de mando de cara al 11 de marzo, se conversó sobre, y le pidió Piñera que le ayude a impulsar la PGU, esta pensión garantizada también universal. Entonces te pregunto por esto, tampoco todavía está ingresado el proyecto, eso hay que decirlo, que vamos a tener que verlo bien, pero ¿cómo ves esto y cómo ves los 81 días de gobierno que quedan de Piñera también? A ver, la pensión garantizada universal, me cargan las cosas que engañan desde el lenguaje. Universal, ¿qué significa? Para todos. Y de verdad es para el 90%. Entonces, ponle pensión, no sé, garantizada, casi universal, por último. Pero esa obsesión de letra chica, oye, dale al 100% de la población y se acaba, y ojo, es bastante positiva, y quiero explicar, porque no hemos podido hablar de la pensión garantizada que está proponiendo el gobierno. En la práctica, Yasmina, por ejemplo, una pareja, cada uno recibe, ponte tú, 150 lucas por la FP, uno y el otro. Estamos hablando de ingresos, o para ser más justo, 150 al hombre y 100 la mujer, porque la discriminan por las tablas de mortalidad. Entonces, para partir de la realidad, como familia tienen un ingreso de 250. E imagínate que no están en el 60% menor ingreso, sino que están un poquito más arriba y por lo tanto no reciben pensión básica del Estado. ¿Qué es lo que pasa con la pensión al ser garantizada universal?
reciben 180 lucas la mujer, 180 lucas el hombre, estamos hablando 360, más los 250. Por lo tanto, 360 más 250, 500, 6, 10. Pasaste de una pensión de 250 a 610 mil pesos. Ese es el impacto familiar. E individualmente lo mismo, si la mujer sola recibe 100 lucas, puede pasar a 280 lucas. Entonces, por favor, que sea universal. Si le quiere poner universal, que sea universal. Respetemos las palabras. No hagamos engaños a la ciudadanía, porque no va a faltar el que, oye, pero es que está en el 91% de alto ingreso porque tiene una casa en, no sé, en Providencia, pero vive sola, tiene altos gastos, no seamos lesos. Insisto con ese punto. Si le queremos poner universal, que sea universal. Y creo que se va a aprobar, se debería aprobar, pero el gobierno, estamos casi llegando a Navidad y no ha hecho nada, entonces mucho anuncio, poca acción. Creo que tiene que presentar el proyecto sin letra chica, que sea universal y que muy probablemente se apruebe en el Congreso, que va a estar la voluntad para hacerlo, porque es un enorme impacto realmente para nuestros jubilados, que es el problema número uno que está en Chile. Bueno, es lo que tú dices, veamos lo que pasa, porque sí, queda es verdad que a 81 días de gobierno, pero en sí de trabajo legislativo queda aproximadamente como 4 semanas con las semanas distritales que hay de por medio. Entonces, para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, que además también ya se anunció que se iban a presentar indicaciones como, por ejemplo, que en vez de 180.000 sea 200.000 pesos, la pensión garantizada, y otros cambios que está también preparando la oposición, que ha dicho que va a introducir, entonces se podría ralentizar un poco. Estamos viendo que son los tiempos muy ajustados para plantear un proyecto de este tipo. Sí, sí. Mira, yo de verdad le deseo a Gabriel Boric que le vaya increíble como presidente. Necesitamos que haga una buena presidencia. Él en su momento creo que fue admirable cuando, en contra de su sector, él fue por el acuerdo por la paz, él firmó el proceso constituyente, e increíblemente quizás él le ponga la firma a la nueva constitución. Mira lo que son las vueltas de la vida, y el tema es que fue consecuente con sus principios. Espero por el bien de Chile que haga un buen gobierno y que recuerde todo el sufrimiento que generó en nuestros padres, en nuestros abuelos, que los obligaban a ir a un sistema. No, si no fue obligado, van a decir algunos, sí, fue obligado, porque tu jefe te miraba feo, te empezaban a hacer la cruz y no te cambiabas al sistema de capitalización individual. Entonces, cuando se hace un sistema unidireccional, las consecuencias es que hoy en día estamos destruyendo el sistema, lo cual nunca es bueno destruir sistemas, siempre se mejoran, y que en la libre elección vaya generando los procesos de cambio. Por ejemplo, no sé, a mí me hubiese encantado mucho mejor una FP estatal, que con los mejores genios para poder que renten bien los fondos, y por rentabilidad las FP se eliminan al tiro, cobran menos comisión, tienen más rentabilidad y se acaban las FP. Pero por competencia, que eso es bastante relevante. Entonces, invito al presidente Boric a que tenga sabiduría y la máxima colaboración. De hecho, le recomiendo el superintendente de pensiones a Álvaro Gallegos. Es alguien de izquierda, es alguien que cree en el sistema de reparto, pero que entiende cómo funcionan las lógicas atrás para hacer las cosas bien. Entonces, creo que Álvaro Gallegos, dado que con Bachelet solo estuvo 3 meses y que la AFP lo mandaron a guardar, creo yo que también son las historias que hay que darle valor a la sabiduría, a la experiencia, para que realmente se haga un buen sistema de pensiones. Dino, tenemos que llegar al programa del día de hoy, pero tengo que dar los resultados de la encuesta que habíamos lanzado al principio del programa con respecto a cómo vieron la comunidad los resultados de esta segunda vuelta presidencial. Y la pregunta era muy simple, muy corta, y era: ¿qué opinas del resultado de la segunda vuelta presidencial? La opción A era conforme, la opción B disconforme. Y en Twitter ganó el conforme con un 70,8% de los votos. En YouTube de FF Live fue el 54% que dijo que está disconforme. En YouTube de Felices y Forrados Live, en YouTube es disconforme, sí, fue el 54%. En YouTube de Felices y Forrados es el 59% disconforme. Y en Facebook
el 58% conforme. Así que están ahí divididas las plataformas, Twitter y Facebook se muestran conformes con el resultado, mientras que los dos canales de YouTube se muestran disconformes. Ahí, como siempre, la comunidad opina y su opinión es fundamental también para esta cultura. Así que eso, Gino. Buenísimo, querida Yasmina. A la gente, tranquilidad, pero también transparencia. Yo estoy invertido 100% en dólares. La transparencia es un principio y uno tiene que ser consecuente. Así que nada, querida comunidad, terminamos este programa que fue al final improvisado porque no esperábamos a Gino, pero te agradecemos como siempre que estés aquí compartiendo con toda la comunidad que también quería escucharte. Así que, querida comunidad, nos despedimos, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, así que les mando muchos besos. Chao. Uf.